Hola, bueno, en este video voy a hacer un cierre de la primera actividad de la clase 2 y voy a empezar mostrándoles que la primera actividad de autoevaluación tenía un ejemplo de un tanque de agua que perdía agua por una fisura que tenía, era una pérdida de agua constante de una cierta cantidad de litros de agua por día. Y nos dan una expresión matemática, la ecuación de esta función, por la cual podemos determinar la cantidad de agua que queda en el tanque en función de los días transcurridos. No sé si recuerdan, pero yo al principio de la clase 2 subí un video dando unos ejemplos de unos tanques de agua también. ¿Será que no somos muy originales, que siempre hay tanques de agua que se llenan o se vacían? Después, en el repaso les voy a dar un ejemplo de otra función que no tenga que ver con tanques de agua. Igual también han tenido otros ejercicios en la clase que no solo habla de tanques de agua, que los vamos a ver después. Entonces, quería empezar con esto porque les quería mostrar que en este caso estamos partiendo de la función, ya nos están dando la función analítica, es decir, f de x es igual a 300 menos 32 por x. Acuérdense que decir f de x es como decir y, nos estamos refiriendo a la variable aleatoria, y acuérdense que eh, había como como decir una receta, un formato estándar de la función lineal, de las funciones lineales que teníamos, que había una constante b, que lo llamábamos la ordenada al origen, y eh, un factor que multiplicaba a nuestra variable independiente, que era aquella cosa variable de nuestra función. En este caso, ¿qué es lo que es variable en nuestra función? Y bueno, es la pérdida de agua, que va variando día a día. Se mantiene constante, pero día a día se va perdiendo agua, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es qué cantidad de agua hay inicialmente en el tanque. Entonces, en este caso, lo que hacemos es tomar como, fíjense que en esta función vamos a tener dos variables, ¿no? Una variable que va a ser el tiempo, que la contamos en días, ¿sí? ¿Ven? La cantidad de agua por día que se pierde por día. O sea, bueno, acuérdense que cuando tenemos tiempo, bueno, tiempo, imagínense que estoy escribiendo tiempo, acuérdense que cuando nuestra variable, cuando tenemos tiempo como una variable, vamos a tomarla generalmente como si esta fuera la variable independiente. Por otro lado, tenemos el volumen de agua que hay en el tanque, ¿sí? Por ende, esta es lo que consideramos como la función I, ¿sí? Entonces, inicialmente, ¿cuál es la condición inicial? Y es el tiempo cero. Entonces es el momento en el que x es igual a cero, ¿sí? Por ende, en este caso, si x es igual a cero, todo este término se me cancela y me queda solamente que f de x, es decir, f de cero, va a ser igual a 300, ¿sí? Bueno, esto se los muestro rápidamente porque el ejercicio que hay en el foro es un poco parecido, pero distinto. Bueno, entonces, como también lo que podemos sacar en conclusión de esto es que este factor B, que es lo que llamamos la ordenada al origen, o que también vamos a ver nombrado como la condición inicial, es una de estas partecitas de la estructura de una función lineal, ¿sí? Eh, bueno, luego nos preguntan cuánta agua queda en el tanque luego de 5 días. Entonces acá tenemos dos opciones. Una opción es evaluar esta función. ¿Por qué? Porque ya tenemos la fórmula. F de x es igual a 300 menos 32 por 5. O sea, fíjense que en este caso, la función, mi variable dependiente, cuando mi variable independiente es 5, va a ser igual a 140 litros, ¿sí? ¿Por qué les mostraba esto? Porque en el foro tenemos una actividad que es súper parecida, pero tiene una pequeñez distinta,
que es que fíjense que en el enunciado nos cuentan que la pérdida diaria de agua de este tanque imaginario no es de 32, como fue en el ejercicio de la autoevaluación, sino que es de 30. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer era, para cuando movemos, para que tuviera como los parámetros asociados a esta nueva función, era correr esta perillita para acá, para 30. Sé que algunos lo respondieron tomando como pérdida diaria de agua 32, no pasa nada en este caso, pero bueno, les cuento que por ahí iba la mano, que quizás tuvieron datos distintos al resto de sus compas, porque no cambiaron inicialmente esto. Pero bueno, fíjense que tenemos nuestra condición inicial, es decir, en el día 0, nuestro punto P, en este caso el punto P va a equivaler al volumen de agua en relación a cada día. Fíjense que el punto P es un punto que va a estar compuesto por dos números, ¿no? Las coordenadas de X e Y. En este caso, el punto P es 0, 300, ¿sí? 300. Bueno, es difícil esto que estoy haciendo, pero ahí va. Y nos preguntan cuántos litros de agua quedarán en el tanque a los 3 días y a los 5 días. Entonces, con GeoGebra tenemos dos opciones. Una es resolverlo gráficamente, es decir, moviendo esta perillita, no sé cómo le dicen ustedes, para hacia el día 3, y fíjense que acá ya nos van a dar un resultado, nos va a decir que el agua en el tanque es 210 litros, o lo podemos ver gráficamente, que bueno, más o menos, quizás acá justito, como no está en una línea, no es tan fácil de verlo, y podemos seguir moviéndola para ver cuánta agua queda en los 5 días, y nos va a decir que quedan 150 litros, o también ahora sí lo podemos ver, 100, esto está dividido cada 25, por ende acá está en 150. Nuevamente, fíjense que el punto P va a estar formado por por la coordenada de X, es decir, 5, y la coordenada de Y, es decir, 150. Pero también hay otra forma de resolverlo, que es la forma analítica. Entonces, si nosotros lo podemos hacer con una básica regla de 3 simple, que ya conocemos, si sabemos que en un día pierde 30 litros de agua, bueno, vamos a querer averiguar entonces cuántos litros de agua pierde en 3 días. Por ende, hacemos 3 por 30, que eso nos va a dar 90 litros que pierde de agua. Ahora, estos 90 litros que perdió de agua no es lo que le queda, sino que lo que le va a quedar son 300 litros, que es mi condición inicial, menos 90. Por ende me va a dar 210 litros, que fue el mismo valor que obtuvimos cuando lo vimos gráficamente, ¿sí? Y lo mismo para el día 5. ¿No? Entonces tenemos nuevamente regla de 3 simple, si en un día pierde 30, en 5 días ¿cuántos litros va a perder? Va a perder 150, por ende a mi condición inicial le resto esos 150 y me quedan 150 litros de agua en el tanque. Entonces, fíjense que a nosotros, en el caso de la autoevaluación, ya nos habían dado la función. Pero acá, en la pregunta 2, nos piden que nosotros escribamos la función. Usando la receta que les conté, acuérdense de la receta de la función lineal, va a ser igual b más a x, o bueno, el orden que ustedes quieran, teniendo b, que va a ser la ordenada al origen, mi condición inicial, y mi variable dependiente, x mi variable independiente, y a es lo que vamos a conocer como pendiente o como el factor variable. Esto es lo que va a dar una variación a medida que vaya variando x, va a variar este número. Entonces, lo que yo hice acá fue activar el rastro de punto P, y lo que podemos ver es que cuando vamos moviendo la cantidad de días, se va marcando por todos los lugares donde pasó el punto P, y fíjense que esto es una recta, y si nosotros nos basamos en esta receta de la función lineal, vamos a ver que ponemos así, lo podemos poner como P de X, lo podemos poner como Y, pero ya empecemos a anotarlo como una función.
P de X va a ser igual a ¿qué? Ay. Bueno, ahí me quedó medio raro, pero el volumen va a ser igual a, fíjense que siempre la cantidad de agua que se pierde diariamente es 30. Por ende, mi volumen en un día determinado va a ser 300, es decir, la cantidad de agua inicial, menos 30 por la cantidad de días que pasaron, ¿sí? Luego nos preguntan, esta sería la función, ¿no? Yo acá le escribí, el volumen es igual a 300 menos 30 por D, pero eso también lo podría haber escrito acá arriba como P de X, o como I también, ¿verdad? Son distintas formas de llamar a la variable dependiente. La pregunta 3, luego nos preguntan cuántos días deben pasar para que el tanque posea solo 180 litros de agua, que nuevamente lo podemos hacer, lo podemos ir haciendo con este gráfico, moviendo acá la perillita de los días hasta llegar a 180, que entonces acá nos dé el día 4, o nuevamente lo podemos resolver analíticamente. ¿Cómo lo hacemos a eso? Bueno, en este caso nos están preguntando, nos están dando un volumen y nuestra incógnita es el día, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que hacemos es 180, es decir, I va a ser igual a 300 menos 30 por días, es decir, esta es mi incógnita, ¿cuántos días pasaron? Paso el 300 restando, 180, 180 menos 300 me queda 120, lo divido por menos 30 y me dice que en 4 días me va a quedar también. Fíjense que esto lo resolví utilizando ya la fórmula de mi función, pero lo podría haber resuelto de otra forma, también nuevamente con una regla de tres simples. ¿Por qué? Sería como usando esta regla de tres simple al revés, diciendo si en un día perdió 30 litros, bueno, en un día perdió 30 litros, ¿en cuántos días perdió 120? Es decir, lo que le quedaría restando a estos 100, si perdió 180 litros, perdón, si al tanque le quedan 180 litros, es que perdió 120 litros de agua, ¿sí? Prueben si quieren hacerlo de la otra forma. Pero lo que pueden ver es que hay muchas formas distintas en las que podemos ir haciendo esto. Gráficamente, utilizando la fórmula o aplicando una regla de tres simple específica para cada caso. Pero lo que nos permite la fórmula es ya independizarnos de las reglas de tres simples y siempre estar trabajando con la función misma, ¿sí? Luego nos preguntan cuántos días tardará en vaciarse y qué representa ese valor matemáticamente. Bueno, lo que podemos decir es que cuando se vacía el volumen va a ser cero, ¿no? Va a tener 0 litros, ¿sí? Es decir, que, bueno, no, acá ya lo hice. Es decir, que si el volumen es cero, fíjense que en I mis coordenadas van a, lo que significa es que el valor de I va a ser cero. Entonces, de esta forma, nuevamente podemos usar la fórmula que planteamos e igualar a cero. 0 es igual a 300 menos 30 por la cantidad de días. Y ahí nuevamente podemos despejar la cantidad de días, porque de vuelta nuestra incógnita son los días. Nos están dando el valor de I, el valor de la variable dependiente, y queremos encontrar para ese valor de la variable dependiente, de la variable I, cuál es el valor de X asociado, ¿sí? Entonces, nuevamente lo despejamos y nos da que es 10 días. Fíjense que nos preguntan qué representa este valor matemáticamente. Bueno, varios los contestaron súper bien, yo les cuento igual ahora para que no quede colgado, pero cuando mi función corta el eje de las X es lo que se conoce como la raíz, ¿sí? Una raíz las raíces van a ser los casos donde I sea igual a 0, ¿sí? Por otra parte, los valores de X para los que Y sea igual a 0. Por otra parte, acuérdense que el otro valor que tenemos es cuando la función corta el eje de las Y's, es decir, cuando X es igual a 0, y eso es lo que llamamos ordenada al origen, ¿sí? Que sería la condición inicial, ¿sí? Que a nosotros ya nos las dan. Nuestra condición inicial es 300, ¿sí?
Bueno, después nos piden que volvamos a hacer a recalcular estas fórmulas eh, con una pérdida de agua diaria distinta, es decir, de 28 litros o de 15. Acá yo lo que hice fue activar el rastro del punto P para ver cómo era la función en el caso de una pérdida diaria de agua de 15 litros, de 15 litros. Fíjense que parten del mismo lugar, porque el volumen inicial del tanque es el mismo, pero que esta va más lento, mientras que esta es más empinada, ¿sí? Con la que veníamos trabajando. Y que en este caso no llegamos a ver el punto, bueno, por este zoom que tiene, pero no llegamos a ver el punto en el que corta el eje de las X, mientras que en este caso sí a los 10 días. Fíjense que cuanto más chico sea cuanto más chica sea la pérdida de agua, más chata va a ser esto. Pueden jugar y poner una pérdida de agua diaria lo más cercano a cero posible y van a ver que va a ir bajando muy lento, que es lógico, ¿no? Como cuanto menos agua pierda, más lento se va a vaciar. Pero, o sea, parece que estoy diciendo algo que se da vueltas en sí mismo, pero a lo que quiero ir es a que este valor de cómo varía, de cómo varía en función de los días, eh, tiene no solo una lógica que ya podemos decir, si pierde más agua se va a vaciar más rápido, sino que también podemos encontrar ya números que lo representen, ¿sí? Bueno, y por último nos preguntan, y me quiero detener en esta porque en esta vi que hubo algunos malos entendidos, ¿cómo podemos interpretar en el problema la igualdad P de X igual a 240? Algunas personas directamente armaron una nueva función, pusieron P de X igual a 240 menos 30X, como que tomaron como este 240 como si fuera un nuevo punto inicial, una nueva ordenada al origen. Pero no, este valor P de X lo que me está diciendo es que hay un punto para una determinada X donde mi valor de Y va a ser 240, ¿sí? Es decir, si este es 250, bueno, 240 está un poquito por abajo, hay un punto que puede llegar a ser este incluso que está marcado acá, que estoy marcando acá con el cursor, eh, para el que, eh, ay, perdí mi cursor, hay un punto en el que hay 240 litros de agua en el tanque y bueno, y eso corresponde a un día determinado, ¿sí? Entonces, esta igualdad la podemos interpretar de esta forma, diciendo P de X es igual a Y, que esto es lo mismo que decir, que esto es igual a 240, ¿sí? Y podemos encontrar para qué valor de X esta igualdad se da. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, igualando y despejando, más o menos lo que venimos haciendo siempre. Igualamos 240 es igual a 300 menos 30 por D o 30 por X. En este caso, pensé que acá yo hice medio un moco. ¿Por qué? Porque acá estoy poniendo P de X y acá estoy poniendo D. Vamos a llamar este D que venía llamando a mi variable, perdón, independiente días, le vamos a poner X, ¿sí? Para que tampoco sea un bolonqui. Entonces, bueno, despejo. Paso restando nuevamente, me queda que menos 60 es igual a menos 30, paso al menos 30 dividiendo y me queda que eh, esto corresponde a los 2 días. Entonces, lo que podemos decir es que P de X, P de 2, cuando yo evalúo mi función con un X igual a 2, esto me va a dar un Y de 240, ¿sí? Bueno, por acá iba esta pregunta. Hay veces que cuando nos preguntan qué podemos interpretar, nos agarra medio en jaque. Eh, pero bueno, espero que les haya servido. Espero que me consulten todo lo que no les haya quedado del todo claro. Y seguimos con el siguiente ejercicio. Les mando un abrazo.